Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en la encuesta, ha quedado muy ajustado. Ha habido dos opciones que han quedado muy igualadas, pero una de ellas ha sido la ganadora y ha sido cómo ganar millones operando a favor de tendencia. Así que de eso vamos a hablar en este vídeo y vamos a ver pues cómo se puede hacer. En segunda opción y muy cerca ha quedado un mini curso de trading para novatos, curso de 40 minutos. Y finalmente, pues si es un buen momento, un buen valor refugio, el Bitcoin, ¿no? Y las criptomonedas en general. Bien, saludos a Gerard, Jofre, Carlos, Salvador, Víctor, Rafa, todos los que ya habéis hablado por el chat y todos los que os vais sumando a este directo. Bienvenidos a todos. Vamos a la plataforma porque en la primera parte de este directo, que después quedará pues grabado en el canal de YouTube, en la primera parte de este directo voy a explicar pues técnicamente cómo funcionan las tendencias, os voy a enseñar la forma más sencilla que hay de operarlas y después vamos a operar un poquito. Saludos a Antonio, Joel, Gerard, Max Studio, Leonardo, bienvenidos, que también estáis pues saludando por el chat. Emanuel, Jeff, Cristian, bienvenidos a todos. Bien, la primera pregunta que puede surgir con el título de este vídeo es ¿millones de qué? Porque no es lo mismo millones de dólares o de euros o de libras que millones en monedas donde un millón el valor es mucho más pequeño. Entonces, supongo que habéis entendido que hablábamos de millones pensando pues en euros o en dólares, ¿no? Entonces, la cuestión es que la tendencia es una de las formas más interesantes y donde se puede ganar más dinero con el trading, pero realmente sí que se pueden ganar millones, pero se necesita mucho tiempo, mucha paciencia y lógicamente si tienes una cuenta grande pues es más fácil que si empiezas con una cuenta muy pequeña, donde en ese caso pues la dilatación en tiempo puede ser mucho mayor. Entonces, posible lo es, mucha gente lo ha conseguido, sí, pero tampoco es realista pensar que entrando en el mundo del trading en un par de meses uno se va a hacer rico. Esto no es así, es un mundo donde se necesita mucho trabajo, mucho sacrificio para realmente pues conseguir resultados. Saludos a DJ Max, César, J. Fernández, Julián, Pedro, Gerardo, Sebastián, Gianni, Leonardo, Juan, Jaramillo, Cristian Mendoza. Saludos a todos los que os vais sumando, a Juan Antonio, los que os vais sumando al directo, que ya somos más de 50, bienvenidos a todos. Pues después de esta pequeña reflexión sobre que el mundo del trading es posible ganar y es posible ganar mucho, pero las cosas no son de la noche a la mañana, se necesita esfuerzo, sacrificio y se tiene que ser realista porque hay muchas publicidades engañosas dentro de este sector. Entonces, vamos a empezar por la parte 1 del vídeo, que es la parte más de explicación teórica técnica de cómo funcionan las tendencias y cómo es la forma más sencilla de operarlas. Después en la siguiente parte ya nos pondremos a operar un poco. ¿Me podéis decir en qué tendencia estamos? Porque la tendencia es simplemente un concepto de si el precio está cayendo es tendencia bajista, si el precio está subiendo es tendencia alcista. Entiendo que no necesitáis la definición de tendencia porque es un concepto muy básico que no solo es en el trading, o sea, hay tendencias en muchos otros sectores. A ver si me decís cómo está esta tendencia, lo que ahora mismo veis en pantalla. Bajista, dice Joffre, Gerard dice bajista, Rafa dice bajista, muy bien. Tenéis todos la razón y yo creo que
si le preguntáramos a un niño si el precio está subiendo o bajando, pues sin saber nada de trading nos diría el precio está bajando. Pues al final tenemos que tener esa mentalidad de niño. Decir, vale, en este gráfico, lo que vemos en pantalla, el precio nace aquí y termina aquí. Entonces, si juntamos el punto de donde nace el precio con el de donde acaba el precio, nos da una diagonal bajista. Entonces, lo que sucede es que el mercado no siempre lo hace tan fácil y tan simple. Hay muchos momentos donde realmente es bastante más complicado identificar la tendencia. Y si se trabaja con según qué zoom y con según qué temporalidad y en qué momentos, pues también se puede complicar. Vámonos un poco para atrás. Vamos a ver, mira. Aquí teníamos un momento donde hay muchos cambios, ¿no? Venía una tendencia alcista, rompe y se pone bajista, rompe y se vuelve a poner alcista. Entonces vamos a estudiar un poco esta zona de cambios para ver cómo lo podríamos aprovechar. Entonces, la fórmula más sencilla que hay para las tendencias es dibujar una línea de tendencia. Una línea de tendencia no es otra cosa que la diagonal que sale al unir los puntos donde va apoyando el precio. Si os fijáis, va apoyando, apoyando, va marcando bajos cada vez más altos, hasta que hay un momento que se rompe. Entonces, el momento en el que se rompe, si no es un rompimiento muy sólido, pues le pedimos que vuelva a apoyar, como ha hecho aquí, apoya en la línea de tendencia y entonces entraríamos. Si no, sería justo cuando rompe la línea de tendencia. Pero ahí me podéis decir, ¿y el stop? ¿Y el objetivo de beneficios? Sí, hay muchos detalles. De momento vemos la LT. Esta LT es alcista. Ahora la voy a dibujar con la herramienta de la plataforma y podemos ver que aquí va coincidiendo muchos puntos y finalmente rompe. Como la rotura no es muy decidida, es una vela tímida, pues esperaríamos el retroceso, ¿no? Y entraríamos aquí. ¿Cómo podemos hacer lo mismo, trazar la LT cuando hay otro cambio? Pues en este caso de aquí tenemos un cambio, pero es un cambio de bajista, porque ya al romper empieza a ir bajista, hacia alcista, y aquí nace una tendencia alcista. Si os fijáis, aquí hay un gap que lo rompe, entonces es un rompimiento muy grande, entraríamos aquí arriba y no haría falta esperar un retroceso, porque cuando rompe de forma tan decidida no esperamos un retroceso. Entonces, esto en cuanto a la línea de tendencia. Pero no sé por qué la he borrado. Vale. Como el rompimiento es contundente, entraríamos justo cuando empieza esta vela, porque es, o sea, cuando hay un gap, yo lo que me imagino es que el precio cierra aquí y va hasta aquí. Por lo tanto, hay una vela alcista que no vemos, pero ahí está. Y después de esta vela alcista, yo entraría aquí y pondría el stop loss en el extremo. Y aquí la entrada. A continuación, se pone a hacer una tendencia alcista. Y el tema del TP lo vamos a ver mejor cuando ya nos pongamos a operar, porque pongo dos TPs. Uno es un TP técnico y el otro es sin... Bueno, en realidad no pongo dos TPs. Saco media operación en el TP técnico, que ahora os lo explicaré, y la otra media la dejo correr haciendo trailing stop. Joel preguntaba qué temporalidad estoy y Joffre le ha dicho H1, correcto, es el SP500 en H1. Vale, aquí podemos ver que vuelve a haber un cambio, ¿no? Si vamos juntando siempre los dos últimos niveles, pues hay un momento que por aquí ya rompe de forma decidida y nace una nueva tendencia. Entonces, al final el peso está en los dos últimos, ¿eh? Aunque yo os he enseñado que una línea de tendencia pues podemos venir de muy atrás, pero al final yo siempre voy actualizando a la verticalidad que tiene en los últimos dos movimientos relevantes, ¿no? Que sería este punto y este que marcan el SAP. Hay muchos conceptos como el SAP, trazar bien las LTs y todo eso, que lógicamente en este vídeo no puedo profundizar con todo. Pero
en la web de Código Trading, en Academia, tenéis un curso totalmente gratuito, que os dejo aquí el link, donde justamente ya se profundiza en todo esto. Si vamos a empezar, hay la parte de análisis técnico y donde pone tendencias, pues aquí, bueno, se necesita registro, es gratuito, pero es necesario registro. Yo ahora no estoy logueado en la web, pero bueno, en la parte del módulo 2 de análisis técnico, pues no es que vayáis directo a tendencias, es que os recomendaría hacer todo el módulo, incluso empezar desde el inicio. Entonces, en el chat os he dejado el link, en pantalla también os dejo el link del curso gratuito por si os sabe a poco la explicación. Entonces, a continuación, después de este rompimiento, donde entraríamos en este retroceso, pues el TP, ya os digo, el TP técnico es donde trazamos la LT, el primer punto más alejado, porque tiene dos puntos, ¿no? La LT, este y este, pues aquí iría el TP1 y el otro lo haríamos correr, moveríamos rápidamente empate y iríamos corriendo. En este caso no hubiera corrido mucho, y si juntamos los dos últimos movimientos, que es este con este, vemos que también aquí nos rompe y empieza una tendencia alcista. Entonces, visualmente parece muy simple lo que os estoy contando y que sea muy fácil ganar, ¿no? Porque cada vez que hay un cambio, pues operamos a favor de ese cambio. Ahora mismo, en el momento presente, me habéis dicho vosotros, al empezar el directo, que estamos bajistas. Entonces, la tendencia bajista serían estos dos puntos los últimos puntos más relevantes. Max Studio dice: Dave, me cae como anillo al dedo una pregunta. ¿Es posible operar de esta forma, ya que así estaba acostumbrado para llegar mucho tiempo, no tengo problema? ¿Y tu estrategia ya está a largo plazo? Incluso es posible combinar ambas. O sea, mira, vamos a ver. Hemos dicho, por ejemplo, que aquí se ha roto una línea de tendencia y empieza una tendencia. Entonces podemos entrar aquí por cambio de tendencia, por el rompimiento de línea de tendencia, pero a la que nos da una trampa, como podría darnos una trampa aquí, pues esta trampa podemos entrar y dejar correr las operaciones de la línea de tendencia. Si por aquí me da otra trampa, pues vuelvo a entrar. Otra trampa, y si os fijáis va dando trampas. Entonces la combinación de la estrategia de trampas con la de línea de tendencia está muy interesante. Pero ya os digo, tened dominada una de las dos y no queráis operarlo todo a la vez. Dominad bien una estrategia, tenerla bien backtesteada, y cuando en esa estrategia os sentís cómodos, ya pensaréis si añadís algo más, porque no es tan fácil. Vale, estamos ya en vivo, ¿no? O sea, en el momento presente, porque estábamos yendo atrás. No es que sea en vivo, porque el mercado está cerrado, pero lo que quiero decir es que estamos al final del gráfico, ¿no? No sabemos lo que viene después. Entonces, ahora veremos cómo funciona la LT cuando no sabemos, ¿no? Bueno, ahí vemos que ya nos marca un bajo por debajo de este. Tenemos esta última línea de tendencia, que es la que va funcionando. Y mientras no me la rompa, todo sigue bajista. Aquí podemos actualizar. Si os fijáis, marca un bajo más bajo, y ya estos no son los dos últimos altos. Los dos últimos altos son este de aquí con este de aquí. Si os fijáis, esta es la LT más actualizada y la anterior ya queda desfasada porque ha cogido, si os fijáis, a ver, ha cogido más velocidad ahora. Por lo tanto, esta descartada y, bueno, de momento no la rompe. Vale, ahí, este ha sido un rompimiento bastante sólido. Si os fijáis, rompe muy por la zona del 50, o sea, rompe sólido, no es una vela que cierre por aquí, y por lo tanto, según lo que ya os he dicho, la tomaríamos. Entramos a mercado y ponemos un 1%. ¿Por qué 1%? Porque pongo dos operaciones. La primera, pongo el stop loss en el extremo de la propia vela y el profit en el punto más alejado donde nace la LT. Y esto es una compra. Compramos. Ahora pongo otra operación igual del 1% en compra
con el stop loss en el mismo punto, pero no pongo profit. ¿Por qué? Porque en esta lo que haremos es hacer trailing stop, porque justamente lo interesante de la tendencia es que sí, muchas veces son tendencias cortitas, pero a veces mirad cómo corren, o sea, aquí nos hubiera dado un buen profit de haber pues operado desde aquí hasta aquí, ¿no? Esta LT, de haberla operado, pues imaginar lo que nos hubiera dado. Después hay muchas que no nos dan prácticamente nada, porque son momentos que te despista el precio, como aquí. Si os fijáis aquí, rompe, da el retroceso y no ha recorrido, vuelve a retroceder. Pero, ¿dónde está la ventaja? Que lógicamente sabemos que hay momentos que se pierde, pero cuando se gana, se puede ganar mucho con esta estrategia a favor de la tendencia. Vale, vamos a ampliar un poquito el histórico para que se vean las dos operaciones, que ahora mismo están perdedoras por el tema de las comisiones, ¿no? Que siempre se entra perdiendo, la diferencia entre el precio de compra y de venta. Gerardo, que dice que lo ve borroso y los otros comentáis que se ve bien, te recomiendo que aumentes la calidad, o sea, te vas a la ruedecilla de YouTube y puedes subir la calidad porque igual estás viéndolo con muy baja calidad y quizá es debido a tu conexión a internet. Vale, pues vamos allá, vamos a ver cómo va esto. Ya os digo, la gestión es tan simple como a la que me llega aquí, muevo el stop a empate y ya y media operación ya queda cerrada. Nada más, así de simple. Si es que llega ahí, si se va en contra, pues saltará el stop. Aquí es las líneas de tendencia operadas de forma muy simple. Vale, tenemos que empezar a estar el caso de posibles cambios, porque cuando estamos dentro ya puede haber nuevas líneas de tendencia, como ahora, ¿no? Entonces, es un inicio de tendencia, yo aguantaría porque, bien, de momento hay otro rompimiento, pero es que acaba de empezar mucho, yo al principio siempre soy más menos ansioso, ¿no? Cuando nace la cosa es como que no sé muy bien qué se va a dibujar, parecía que iba rápido, ahora lateraliza, pero le doy un poco de margen, ¿no? Ya empieza a lateralizar un poco demasiado, pero bueno, vamos a aguantar. Vale, ahí nos dio profit y ¿qué hemos dicho? Pues que el lot inmediatamente movemos a empate. Ahora mismo hemos ganado 229 euros con una cuenta de 10.000 con un TP, pero sigue otra con 227 que la dejaremos correr. Entonces nos iremos anclando al último movimiento. Pero de momento estamos bien en break-even. Mira, ahí me saco en break-even. Pues nada. 10.233. Hemos ganado un poquito con el break-even. ¿Por qué? Porque siempre le doy un margen para cubrir las comisiones. Entonces, ahora mismo ya vemos que aparte de sacarnos, nos da otra línea de tendencia que se rompió tímidamente y aquí arriba es donde deberíamos haber entrado, pero como estábamos dentro, pues no la tomamos. La gestión bien hecha realmente sería en este punto haber cerrado la posición. Se me fue porque como estábamos dentro, pero esto ya es relativamente contundente. Cerrar la posición y aquí el rompimiento ha sido tímido, pero cuando da el retroceso y apoya aquí este martillo es donde entraríamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a hacer, o sea, no voy a cerrar aquí arriba con beneficio, voy a dejar que se cierre en break-even, pero sí que ya voy a tomar la nueva posición, que va en el extremo del martillo y es una venta con la nueva línea de tendencia. Y ahí me cerró la otra y vamos a ver cómo avanza esto. Mira, y esta se cerró con un stop loss. Vale,
133. Aquí hemos perdido, pero si os fijáis, cuando se pierde menos que cuando se gana. Y ahora vamos a ver si vuelve a coger la tendencia alcista o empieza a dibujar algo bajista. Vale, como me acaba de dar este bajo por debajo de aquí, siguiendo el SAP, ya puedo conectar estos dos puntos, perdonad que no es este tipo de línea, conectar estos dos puntos y ya vemos cómo nos va dibujando una nueva tendencia. Vale, me da un bajo por debajo, actualizo. A ver, un segundo, que moví el nivel anterior. Tengo que actualizar a los dos últimos movimientos de la tendencia actual. Vale, aquí rompe, pero es un rompimiento tímido. Y apoya. Pues como rompe, apoya en la LT y da la vuelta, ahora es donde entraríamos con una compra. El take profit en el extremo de la LT y el stop loss aquí abajo. En lugar de la propia vela, cuando buscamos el retroceso, vamos al extremo de ese retroceso, no en la vela actual, sino en esta. Y compramos. Vamos a ver, mira, esto ha ido bien y vamos a ver cómo va. Mira, ahí nos dio el TP, me despisté y solo tomé una entrada. No sé si alguien se había dado cuenta, pero vamos a tomar la segunda. Hoy estoy un poco espeso porque ya he cometido varios errores. Bien, ahora ya sí, tenemos dos entradas, una con TP, la otra no. Ya sabemos que llega TP. Y ahora vamos a mover a empate. Y vamos a ir siguiendo la tendencia. Vale, yo me pongo en el penúltimo movimiento del SAP para intentar realmente pues buscar movimientos relevantes. Vale, ahora ya como este es bastante decidido, ya voy ahí, porque no es lo mismo esto de aquí que cuando ya da un movimiento más sólido. Vale, estoy en el penúltimo porque esto todavía lo veo, vale, sí, ya me puedo actualizar porque es un movimiento muy grande. Y si os fijáis, ya cada vez que subo el trailing stop, ya me voy asegurando estos pips de TP, porque todo este recorrido es beneficio. Lógicamente, si se da la vuelta, este trozo no lo habremos ganado, pero sí todo este. Y cazar tendencias, precisamente, lo hacemos así. Aquí es muy micro todo, como para buscar dónde anclarnos, necesito una estructura clara. Vale, ahora que me ha dado estos altos, esto ya sí que es un punto donde anclarme. Salvador dice, entiendo que las entradas no están basadas en las trampas, sino en los cambios de tendencia. Exacto. Estamos operando tendencias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues buscando rompimientos de línea de tendencia. Es más simple aún que las trampas. Lógicamente, una vez rompe, pues estaríamos alcistas y hubiéramos podido entrar en esta trampa alcista, o por aquí otra trampa, por aquí pues alguna que se fue en contra, pero después ya nos da una que se va a favor. Entonces se hubieran podido tomar las trampas. Ahora también, aparte de estar dentro, ya deberíamos ir controlando, como ya sabéis, las nuevas líneas de tendencia. ¿Y por qué no me voy a estos dos movimientos? Pues porque siempre me voy a los últimos, y los últimos son estos dos de aquí. Vale, no he apuntado el take profit primero que ha habido, este ha sido bastante grande, 728, y ahora pues lo que está corriendo todavía es más grande. Vamos a ir avanzando. Bueno, aquí podríamos actualizar en este punto y mover la línea de trampa, la LT, aquí. Es un poco micro, no le doy un peso muy grande a esta LT porque es muy pegada, ¿no? Es como si estuviéramos marcando una LT aquí, ¿no? Son LTs con poco movimiento. Entonces, a priori no le haría mucho caso a esta LT. Esto sería el nuevo punto donde ir a trazar la LT, porque eso era un poco micro.
y ya me dio este alto y ahora sí que es una LT con una estructura más macro. Esto ya me gusta más, ya me pongo aquí, voy subiendo. Mira, cómo va justo al pipe. Esto teníamos la LT trazada, mirad cómo rebota justo en la LT. Es muy importante saber dibujar bien las líneas de trampa. Me pongo ya aquí. Va haciendo retrocesos en mi contra y se llevó la línea de tendencia. Y después apoyó aquí. A ver, lo más lógico con este rompimiento tan claro de línea de tendencia es que ahora aquí nos fuéramos. Ya sé que hoy es una clase muy teórica y tienen poca relevancia las operaciones, ¿eh? Es en plan formativo, estoy tirando adelante, atrás, pero bien, rompe aquí y, a ver, el tema sería que este rompimiento se podría ver ya como sólido, ¿no? Un rompimiento como este y decir, vale, cierro esta operación, apuntamos que estamos en 12.406. ¿Por qué tanto dinero? Pues porque mirad el recorrido que hemos pillado, como la línea de Trump, o sea, como la tendencia ha durado mucho. Y aquí podríamos entrar bajistas, será una operación perdedora, porque ya lo hemos visto, con el profit, espérate que no tengo bastante zoom, ahí, entraríamos bajistas con el take profit en este punto y otra entrada igual donde solo ponemos el stop, que es la que dejaremos correr. Ahí nos saca, pero cuando nos saca y nos da un retroceso así que viene a apoyar a la línea de tendencia, ¿qué podemos hacer? Pues volver a entrar en este punto, volvemos a poner stop y no os preocupéis si hay muchos stop loss, porque ya veis que una sola operación que funcione bien, y cada año hay operaciones que funcionan bien, te paga todo lo que pierdas. Lógicamente ahí entra la psicología, ¿no? El hecho de saber realmente tener una buena psicología para aguantar todos los stops hasta que ya pillas una gran tendencia. Ahí también nos saca y podríamos volver a entrar, o sea, es una estrategia, espérate que el zoom no me permite poner, es una estrategia que te permite pues ir probando, no sé qué me dice que está mal, el stop loss, el take profit, venta, algo estoy haciendo mal, es una venta y cuando le digo vender, stop loss, take profit, para este tipo de orden debería estar por encima del precio. Stop loss es lo incorrecto. Bueno, lo alejamos un poco. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Vamos a ver si ahora funciona. Ray dice, en una hora no se detectan tendencias fuertes. Se detectan en cualquier temporalidad las tendencias fuertes. No entiendo por qué una temporalidad no se detectan. Mira la tendencia que hemos detectado aquí. O sea, el precio es fractal y al final todas las temporalidades acaban teniendo comportamientos parecidos y en diario pues hay tendencias que duran mucho, pero en H1 o H4 también, y en intradía también. Lógicamente, cuanto más bajas, más sucio está y menos acostumbran a durar las tendencias. Damián dice, no registré la pérdida, cierto. Vamos a apuntar, solo apunto como una porque ha habido dos, pero bueno, apuntamos una de las pérdidas. Vale. Entonces, ahí cada cual se la puede adaptar un poquito, la estrategia. Si por ejemplo, cuando ya te va haciendo una estructura así, como el profit está tan lejos, si ahora ya me da un bajo por debajo de este, mira, al final fue un stop, podríamos haber protegido a break-even, lógicamente, pero no lo hemos hecho. Entonces, ahí ya estos detalles, cada cual los tiene que ver. Otro también puede ser tan conservador con el trailing que todavía siga vivo en la operación alcista. ¿Por qué? Porque haya metido aquí y de aquí no se quiera mover hasta que le dé un alto por encima de este. Claro, si te vas con el trailing aquí, al último movimiento, pues te hubieras sacado. Si tú analizas las líneas de tendencia, pues ya hubieras entrado en este punto.
Entonces, ¿qué sucede con el nuevo movimiento, el que nos ha sacado? Pues que si lo analizamos bien, nos damos cuenta que aquí se estaba empezando a formar una línea de tendencia que es prácticamente de 3 puntos, pero yo en lugar de 3 puntos pues me anclo en los últimos, donde en este punto hubiéramos podido entrar en dirección alcista. ¿Cuál hubiera sido la gestión? Ya sé que hoy vamos adelante, atrás, porque quiero que entendáis bien el tema de las líneas de tendencia, cómo se operan. Entonces, en este punto, cuando se da la vuelta, nos saca con stop loss y ahora es el punto de entrar, porque esto ha sido un poco tímido, no ha sido un rompimiento fuerte. Y ahora sería el momento de entrar en compra con el stop loss en extremo, y si os fijáis no nos da margen el profit. Entonces eso nos demuestra que es una línea de tendencia pues con poco recorrido, ¿no? Tendríamos que poner el TP aquí, y cómo vamos a entrar aquí arriba y poner el TP aquí abajo. Entonces, esas así se puede entrar solo haciendo el trailing o simplemente descartar la entrada. Pero fijaros que entramos el 12 del 2 del 16 a las 16 horas y salimos el 5 del 4 del 16 a las 14 horas y fueron 276 velas y la cantidad de pips que se llegaron a ganar en este recorrido, ¿no? ¿Qué pasó? Que primero hemos intentado y han sido momentos más sucios, y ahora aquí pues ya se está volviendo a poner sucio, pero un solo profit, pues mirad cómo nos ha dado un salto muy grande, y aunque ahora estemos en una zona que haya pérdidas y break-evens, pues no pasa nada, porque al final este tipo de operativa se maneja de este estilo de gráfico, ¿no? Que cuando se dispara para arriba te dispara mucho y después tienes los momentos donde estás esperando en captar una tendencia. Entonces, como ya os he dicho al principio de todo, el hecho de ganar millones es muy relativo. O sea, claro que se puede, porque ha habido muchísimas personas muy famosas, algunos que están en la lista Forbes, inversores o traders que han logrado fortunas, pero esto no se amasa de la noche a la mañana y es muy lento. Me dejaba un detalle, porque como ya sabéis el mercado está cerrado. Yo estoy trabajando con un simulador, el que para mí es el mejor simulador, que me permite pues que ahora estamos en el año 2016. Puedo ir hasta 19 años para atrás y operar pues desde el TIC, porque también está el TIC, gráfico mensual, diario, lo que yo quiera. Y mirad cómo en diario se ve la tendencia que hemos cogido en H1, o esta de aquí también en H1 hubiera sido muy grande, en cambio en diario se vería más pequeña. Ahí la fractalidad, ¿no? H1 realmente es un buen punto donde encontrar tendencias, igual que H4, diario y cualquier temporalidad. Entonces, el software que estoy usando es el Forex Tester 4. Forex Tester 4, si os vais a la web, en plataformas, Forex Tester 4, tenéis aquí para descargar la demo o comprarlo por debajo del precio oficial. Os dejo el link en el chat del vídeo, también en la descripción y en la pantalla cuando el vídeo ya esté colgado en el canal. Entonces, ese es el simulador, el Forex Tester 4, que utilizo para ir testeando. Es muy importante no tener 7 eventos como tenemos aquí, sino tener miles y miles de eventos. Ya sabéis, mi especialidad es el trading cuantitativo y hasta que no lo descubrí no empecé a ganar. ¿En qué se basa el trading cuantitativo? En estudiar en el pasado cómo se comporta una estrategia, buscar un comportamiento del precio que te pueda dar una ventaja probabilística y estudiarlo profundamente en el pasado, tener los últimos 10 años backtesteados, 5 años o los que queráis, pero en temporalidades como H1 sería recomendable al menos tener 10 años. Si ya es más intradía, a lo mejor con 5 años, 2 años, depende de la temporalidad, porque viene un poco ligado al número de eventos, pero si ahí los resultados son los que buscas, no solo de beneficio medio, sino también el drawdown, los puntos de pérdida máxima, si eso es lo que estás buscando, ya podrás operar con el mercado en vivo, pero lo otro te servirá de entrenamiento, porque aquí en el simulador
vas practicando y después lo vas aplicando pues ya en vivo. Entonces, si te interesa aprender el método cuantitativo, que es mi especialidad, en la Academia de Código Trading, aquí en Academia, tenéis el curso gratuito que ya os he mostrado, os dejo el link de la Academia y también dejaré el link de la Academia en pantalla y también las formaciones con mentoría, curso Pro, el Elite y el VIP, que ya tienen clases online en vivo, aparte de un canal y un grupo de Telegram exclusivo. En el canal de Telegram se pasan análisis en diario todos los días. Hay un montón de vídeos exclusivos que no están en YouTube. Estrategia de trading código T, la de trampas, explicada con PDFs y vídeos. Herramientas de backtest, o sea, todo tipo de Excels, incluso semi-automatizados, que exportas los datos de Forex Tester y se te hace el backtest solo. Un gestor de órdenes que te permite, es un asesor experto que te permite semi-automatizar la estrategia código T y solo trazando los niveles te la opera él solo, no es solo del todo porque tú le tienes que decir dónde hay los niveles de trampa. Y bien, creo que es interesante para todo aquel que quiera. Lógicamente os tiene que apasionar este mundo. Esto no es hacerse millonario y ganar una fortuna en 2 días ni en un año. Esto es un trabajo duro, el aprendizaje y conseguir resultados en el mundo del trading es muy lento y si alguien está aquí pensando que esto pues es como una lotería o que más que como una lotería que le va a hacer rico en 2 días, pues no es así. Empieza sin gastar dinero, empieza con curso gratuito, empieza con la versión demo del Forex Tester y si realmente te apasiona ya pasarás a invertir, ya sea invertir en formación, que es invertir en uno mismo, que al final es la inversión más importante que hay, darle valor a uno mismo, no solo en cursos, sino leer y estudiar toda la vida. Eso no es una cosa de cuando uno es joven. Para mí el estudio, la lectura, el aprender cosas nuevas es algo que forma parte de la vida y constantemente uno tiene que estar en constante evolución personal y crecimiento. Si alguien piensa, no, yo ya fui a la universidad o ya hice mi formación profesional cuando tenía 20 años y ahora ya está, pues esa actitud te hará congelarte en el tiempo. Y en el mundo en el que vivimos, con constante evolución tecnológica y que todos los trabajos y todo va cambiando y evolucionando muy rápido, es importante siempre irse reciclando y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, lógicamente, ya sé que si has llegado a este directo, te interesa aprender, porque justamente en Código Trading somos una academia de trading. A ver, voy a ver por los comentarios que comentáis, a ver si tenéis algunas dudas. Comentáis sobre el FIBO. Sobre el FIBO, si ponéis Fibonacci Código Trading en YouTube, veréis vídeos donde explico cómo configurar el Fibonacci en MetaTrader 4 y también en Forex Tester 4. Otras plataformas que comentáis no las utilizo, ni las domino ni me gustan. O sea, yo para simulación y backtest voy en Forex Tester 4 y para operar utilizo MetaTrader 4. Es donde me siento cómodo y donde estoy bien. Ricardo comenta si este simulador, el Forex Tester 4, presenta los volúmenes. Sí, o sea, en el Forex Tester 4 se puede ver el volumen. Yo no lo utilizo, pero si os vais botón derecho perdón, que he ido muy rápido, botón derecho en el gráfico, ajustes de gráfica, os vais a ajustes y aquí tenéis la pestañita de mostrar volumen. Entonces, también hay indicadores de volumen, porque este volumen a priori desde el centro de datos se tendría que descargar bien el volumen y si os interesa trabajarlo bien, aquí en indicadores pues hay indicadores de volumen pues que te muestran el volumen con más precisión, ¿no? Porque el que viene aquí en el gráfico, pues si realmente queréis trabajar con volumen se queda un poquito. Mirad, desde aquí también se puede mostrar y quitar el volumen. Entonces, hay cualquier cosa que os podáis imaginar, un montón de indicadores.
podéis poner asesores expertos, si no están en el programa se pueden poner, pasa lo mismo que con MetaTrader, o sea que ningún problema. Gorka dice, pero es que en Mac el MetaTrader no puedo, ni el Forex Tester tampoco. Entonces, y muchos programas, si realmente quieres dedicarte al mundo del trading, lo que te recomiendo es que en tu Mac te instales Windows, porque es que es imprescindible. Cuando hay programas que no me van con mi ordenador, quizás es tu ordenador el problema y no los programas, porque casi todo lo de la bolsa está todo solo para Windows, pues yo no tengo nada contra Mac, me gusta mucho Apple, pero si para trabajo, tanto en el mundo del trading como en muchos otros, los softwares para empresa casi todo tiene problemas de compatibilidad y es importante pues partir el disco y tener también instalado el sistema operativo Windows. Bien, espero que os haya gustado este directo, que hayáis entendido cómo se puede trabajar con las tendencias con una estrategia muy simple de rompimiento de LT y como veis, si consigues pues capturar una buena tendencia, al principio no hemos podido capturar una gran tendencia, solo hemos tenido una que ha llegado al primer TP, pero no ha seguido corriendo, después hemos tenido este otro cambio que sí que nos ha dado un gran recorrido y ahora aquí pues hemos empezado a sufrir un poquito más, con algunas pérdidas, pero el gráfico pues de beneficio, de rendimiento está muy bien. En 7 operaciones hemos enganchado un buen recorrido. Y bien, si os gustan mis contenidos, dadle a me gusta y no os olvidéis de suscribiros al canal y darle también a la campanita para que YouTube os avise de todos los directos como este. Y visitad códigotrading.com donde podréis aprender trading. Nos vemos en el próximo vídeo.